Ayuwoki hace su aparición en Canadá en un video corto, pero verídico. ¿Será verdaderamente Ayuwoki o una persona disfrazada como él? La cuestión es que esta persona o ente se mueve de una forma muy rara. Hace gestos demasiado extraños con su cuerpo. Luego, por casi acabar el video, muestra su rostro, aparentemente la máscara de Michael Jackson, pero digamos con el look más o menos Dirty Diana. Es verdad que pudo haber sido cualquier fanático, pero si nos fijamos bien en la fecha, ocurre algo súper raro, ya que fue filmado muchos años atrás, lo cual quiere decir que Ayuwoki es mucho más antiguo de lo que nosotros creemos. O tan solo era un fanático de Michael Jackson. Lo raro es que la cinta nos muestra un rapto de una persona, en este caso de la persona que estuvo grabando. Probablemente como un tributo para el Ayuwoki, el ente más malévolo y más fuerte. Lo más raro es que la fecha que nos muestra es justo cuando Michael Jackson tuvo más problemas que nunca. Porque construyó Neverland. Si no conoces Neverland, te voy a hacer un resumen muy pequeñísimo. Neverland era un parque de atracciones ubicada en la casa de Michael Jackson, el rey del pop, donde invitaba a muchos niños de altos o bajos recursos a pasar un día de diversión con él, 24 horas completas. Esta casa contaba con muchísimos baños y cuartos para albergar muchos niños. De allí nacen los problemas y los grandes rumores de que Michael Jackson abusó de muchos niños. Esto quiere decir que la Ayuwoki estuvo en múltiples años y épocas distintas, dándonos pistas de que su permanencia es finita. Ya que al parecer él puede estar en todas las épocas, en todas las fechas, en todas las horas y en cualquier lugar. Y no hay forma de que puedas escapar. Si te gustó el video, deja like y suscríbete, papu. Vamos a tener un gran video nuevo de Ayuwoki probablemente. Bye bye. No suscríbete, campanita, campanita, la puta madre. Hoy. YouTube, just wanted to show you. Hello? Michael Jackson.